A ver, pongo grabar. Ahí aparece, ¿no? Sí. Bueno, entonces, nada. Entonces, bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a retomar sobre lo que, a partir de la morfología del grano de sorgo, sus características particulares, especialmente vamos a hacer hincapié todo lo que es un punto muy importante en sorgo, que es la presencia de un compuesto limitante, que son los taninos. Y cómo eso, dónde se producen y, digamos, cómo impacta en la producción y en la morfología del grano también. Y luego todo lo que son más específicamente las prácticas de manejo. Bueno, el grano de sorgo es variable también, ya eso lo veníamos hablando. Es un grano desnudo en general, hay algunas razas más primitivas que pueden ser vestidas, pero en general es desnudo, un peso entre 3 y 80 miligramos, hay también gran variabilidad, peso hectolítrico entre 70 y 78, peso de mil entre 23 y 35 gramos. Esta es una imagen, un corte del grano, donde podemos ver que, igual que en maíz, vamos a tener dos tipos de endosperma, ¿sí? Un endosperma harinoso y un endosperma córneo, pero en sorgo en general, el endosperma, esperen que me cambió a puntero, el endosperma harinoso se encuentra en la parte central del grano, ¿sí? Cerca del germen, y lo rodea al endosperma harinoso toda una capa importante de endosperma córneo, de traslúcido. Digamos, esa es la característica general del grano de sorgo. No vamos a tener como maíz, que definíamos algunas razas o grupos botánicos según la proporción de endosperma. Acá es básicamente todo, digamos, es muy similar, no hay grandes variaciones en cuanto al endosperma, pero sí vamos a tener algunas variaciones en lo que es las capas más externas del grano y la presencia o no de taninos. Y todo eso combinado le va a dar al grano de sorgo, por un lado, la presencia de taninos en sí, que es limitante para cierto tipo de producción, y por el otro lado el color, los colores que puede llegar a tener el sorgo o el grano de sorgo, que es variable, ¿sí? Vamos desde los marrones oscuros a casi negros, pasando por marrones más claros, por colores más colorados, ¿sí? Castaños, hasta blanco, sorgo blanco. En general, bueno, acá hay otro corte de grano de sorgo, de vuelta, con los distintos tipos de endosperma, germen. En general, ustedes por ahí han sentido que cuando se habla de sorgo y se habla de taninos, lo que se dice en general que los sorgos colorados o sorgos marrones son sorgos con taninos y los sorgos blancos son sorgos sin taninos. Eso podría ser una clasificación a grosso modo. Digamos, no estaría tan lejos de ser cierto, o sea, está mal, pero no tan mal, sería la respuesta. Es decir, en su mayoría, los sorgos blancos son sin taninos, pero digamos, el color, si bien está relacionado con la presencia de taninos, no es tan lineal la relación. Y ahora vamos a ver cómo es eso. Bueno, viendo el sorgo, el grano de sorgo desde afuera hacia adentro, al ser un cariopse, como el de todos los cereales, es un fruto, ¿no? Y por ser un fruto, tenemos la capa del pericarpio, de la parte del ovario, o sea, el origen es la pared del ovario, que está íntimamente soldada a lo que es la semilla, ¿sí? Por eso hablamos de un fruto. Bueno, está presente, por supuesto, en el grano de sorgo, con un espesor variable, y lo podemos dividir en un epicarpio, mesocarpio y endocarpio, con distinta morfología de las células que forman parte de estas distintas capas. ¿Sí? La capa más externa es el epicarpio, generalmente está cubierto por ceras, ¿sí? Eso también favorece, ¿no? Como toda la planta de sorgo en realidad tiene mucho contenido de ceras, es parte de su estrategia para perder menos agua. El mesocarpio tiene 3 o 4 capas de células, que en algunos casos puede contener almidón, es un dato, bueno, y el endocarpio. Y luego tenemos una capa negra, ¿no? Que es el tejido de abscisión, que se forma en madurez fisiológica, como vieron
en maíz también. El pericarpio en el sorgo puede ser más o menos grueso, digamos, puede tener un grosor mayor o menor, y puede tener color. El pericarpio puede tener color. ¿Qué color puede tener el pericarpio? Bueno, no hay muchas opciones, puede tener blanco, puede ser pericarpio blanco, puede ser pericarpio amarillo y pericarpio rojo. El color del pericarpio está determinado por dos genes, y su combinación nos va a dar color blanco, amarillo o rojo, ¿sí? Cuando los dos están en forma recesiva, el color es blanco. Bueno, cuando el gen R es heterocigota y el Y es recesivo, es también, bueno, no importa, en realidad la combinación de genes no viene al caso, simplemente es para mencionarles que es un carácter determinado por el genotipo y que puede tomar tres variantes: blanco, amarillo y rojo. El pericarpio, la capa más externa, ¿sí? Blanco, amarillo y rojo. A su vez, como les decía, puede tener menor o mayor grosor, ¿sí? Puede ser muy grueso, entonces eso le da una apariencia más opaca, puede ser intermedio, puede ser fino, que le da una apariencia más brillante. El grosor del pericarpio, que también está determinado por un gen. Luego del pericarpio, o sea, adentrándonos en el grano, viene una capa, la capa más externa, de las más externas, de la semilla, ¿sí? Que es la testa, que, recordarán de morfología, proviene de los integumentos del óvulo. La testa puede tener entre 8 y 40 micras y puede estar o no presente. Esta capa es muy importante porque justamente en esta capa, en la testa, se acumulan pigmentos. Es decir, que le pueden otorgar color. Pero el tema es que estos pigmentos son los taninos, ¿sí? Estos taninos, estos compuestos que se conocen como taninos, digamos, como ya les dije varias veces, son limitantes, digamos, en el destino que se le puede dar a ese grano. En sí los taninos, en sí no son tóxicos, sino que interfieren en la absorción de las proteínas en los animales. Pues lo vamos a ver, pero digamos, o sea, no es que sean tóxicos por sí, son más sensibles los monogástricos que los rumiantes, pero no es que es un compuesto que no se pueda consumir directamente, digamos. Nosotros consumimos habitualmente alimentos con taninos y de hecho nos resultan de alguna forma atrayentes, atractivos para el paladar, son compuestos que dan sabor astringente a los productos, ¿no? Imagínense, ¿qué otro producto que conocen y que seguramente consumen es reconocido por la presencia de taninos y que le da un sabor particular y que es muy, digamos, apreciado para que le gusta, ¿no? ¿El vino? El vino, exactamente, sí. Bueno, justamente esto es lo mismo, son taninos. Ese sabor astringente, por un lado, bueno, reduce la palatabilidad del grano de por sí, para los animales, pero además interfiere con la absorción de las proteínas. Entonces, el animal necesita comer más proteína para digamos, balancear esa falta de nutrientes. Si no la consume, tiene deficiencias de proteína. También interfiere en el metabolismo de algunos otros compuestos, pero principalmente es eso. Y además, les iba a decir, bueno, esa astringencia hace que tampoco sea deseado por otros animales. Y acá viene la razón de por qué se cultivan tanto sorgo con tanino en nuestro país, principalmente, que es casi todo sorgo con tanino, es porque eso hace que no sea atractivo para los pájaros. De hecho, los cultivares, ¿no?, de alto tanino se los consideran antipájaros. Eso no es así. Deja de roncar vos. No es así, pero, o sea, no es tan así, quiero decir. Si los pájaros no encuentran nada para comer, van a comer igual el sorgo con tanino. Obviamente, si tenemos muy cerca un lote de sorgo con bajo tanino, sin taninos, y un lote con tanino, primero van a consumir el que no tiene taninos. Pero bueno, esa es una de las principales razones por las cuales en nuestro país la mayoría de los cultivares son con alto tanino.
También está determinada la presencia de taninos en la testa, o alrededor de la testa, por un gen, B1, dos genes, en realidad B1, B2, y nos van a, fíjense, las distintas combinaciones, que puede ser, hay combinaciones que nos van a dar testas no pigmentadas, y hay una combinación que nos va a dar testa pigmentada. Eso genera además tres grupos de granos de taninos, de granos de sorgo, perdón, unos que no tienen taninos, los grupos tipo 1, que no tienen testa pigmentada, los tipo 2, que tienen testa pigmentada y taninos, y los tipos 3, que son o sea, con alto tanino, porque tienen, además de la testa con tanino, con alto tanino, tienen otros genes que dispersan los taninos hacia otras partes del grano. Bueno, estas son las distintas combinaciones, ¿sí?, que veíamos. Digamos, acá podemos observar la variación que puede haber en los sorgos con taninos. Esto es una microfotografía, ¿sí?, de la estructura anatómica del grano, donde se puede ver la testa con la presencia de taninos. Otra imagen, acá fíjense que se ven las distintas capas de vuelta del grano de sorgo con los distintos tipos de endosperma, la testa, como para ver dónde está ubicada, y la presencia o no de taninos. Además, como les había mencionado, hay dos genes, ¿sí? Uno que es un gen S, que es dispersor, y un gen I, que es intensificador, que lo que hacen es, la presencia de esos genes es, el intensificador intensifica los taninos, y el gen S difunde, como les decía, es decir, hacen que los taninos se muevan más allá, o sea, se generen más allá de la testa. Entonces se pueden dispersar hacia lo que es el endosperma también. Entonces ahí es más difícil de remover los taninos, por ejemplo, si la estrategia para remover taninos sería con el descascarado, la eliminación de las primeras cubiertas del grano, que es un método, sería más difícil de eliminar porque se difundió a lo que es el endosperma. Y luego tenemos la última capa, digamos, estamos viendo las distintas capas, el endosperma, ¿sí? Todos ya hemos hablado mucho del endosperma, dijimos que en el endosperma del sorgo tenemos un endosperma córneo y un endosperma harinoso, con las mismas, digamos, la característica de este endosperma es la misma situación que vimos en maíz. Y además, bueno, también tenemos la capa de aleurona. Pero además el endosperma también puede tener color. El endosperma puede ser blanco y el endosperma puede ser amarillo. Entonces tenemos, como vienen, digamos, viendo, tenemos distintas configuraciones dentro de las distintas capas del grano de sorgo. Y esas distintas configuraciones, ¿sí?, y esas distintas, digamos, partes del grano y sus distintas variantes, nos van a definir el color final del grano. Bueno, la última parte del grano es el germen, obviamente. En esta tabla, entonces, se resume un poco a lo que les venía hablando, ¿no? Entonces, dijimos que el pericarpio puede tener color, que el pericarpio puede tener distinto espesor, puede ser grueso, delgado o intermedio. El endosperma puede tener color, puede ser blanco o amarillo. Podemos tener testa con taninos, ¿sí?, puede estar ausente, puede estar presente. Tenemos el gen intensificador, que puede estar ausente, puede estar presente, y el gen difusor, lo mismo, ausente y presente. Entonces, las distintas combinaciones de todos estos factores nos van a dar el color final. Bueno, aquí viene todo digamos, este discurso. Bueno, fíjense, tenemos acá tres tipos de blancos, de grano blanco en sorgo, ¿no? Tenemos el blanco opaco, el blanco perlado y el blanco tiza. Y uno dice, bueno, y a mí está bien, son distintos matices de blanco. Bueno, lo que nos está diciendo esto es que sí, los sorgos blancos en general no tienen taninos. Pero hay una combinación de sorgo blanco, el blanco tiza, que puede tener taninos, y que no lo estemos viendo en el color, porque sigue siendo blanco. ¿Cómo se da eso? Bueno, se da eso en el caso de que, por ejemplo, tengamos un color de pericarpio blanco, un espesor de pericarpio grueso, con lo cual, al ser grueso el pericarpio y al tener color blanco, eso hace que los colores más internos, de las capas más internas, no salgan, digamos, a la vista.
si el endosperma además también es blanco, y tenemos taninos, pero no está ni el gen intensificador ni el difusor, es decir que, digamos, hay taninos, pero no tanto. En este caso el color es blanco tiza. Es decir, tenemos un grano de sorgo blanco con taninos. Por lo contrario, digamos, podemos tener un sorgo amarillo, ¿no? Dado por el endosperma, principalmente, que digamos, no se combina demasiado con el pericardio porque es blanco. Bueno, eso nos da, sin tanino, sin nada, nos da un color amarillo de grano. Ahora, ¿qué pasa con los rojos, por ejemplo? Bueno, los rojos, fíjense que un rojo claro, un rojo brillante, pueden no tener taninos. Entonces, tenemos colores que son muy similares a los marrones, como son los rojos, que en realidad no tienen taninos, ¿sí? Y bueno, sí, a medida que nos vayamos a los marrones más oscuros, es obvio que tiene taninos. Bueno, todo eso para decir que el color nos da una idea de si ese grano puede tener taninos o no, pero no quiere decir que un grano blanco no tenga taninos. Básicamente todo eso para decir eso. De todas formas, en la industria, digamos, local, alimenticia, que es muy incipiente, exige que los sorgos sin taninos que utiliza, que obviamente se hace bajo contrato, sean de color blanco, porque si bien hay, como vieron, hay sorgos rojos sin taninos, eso pasa al color de la harina y entonces no es muy deseable, ¿sí? Esas harinas se usan generalmente para alimentos para celíacos y se busca que en general sea lo más parecido a la harina de trigo. Entonces se prefieren los sorgos blancos, incluso se exige por contrato. No porque no los rojos tengan taninos, pero más que nada por una cuestión de la industria. Bueno, por supuesto, esto lo habrán visto en forrajes, es más por ahí más importante para la parte de pasturas, pero no son los únicos limitantes que tiene el sorgo. El sorgo tiene glucósidos cianogenéticos, que el compuesto se conoce como durrina, ¿sí? La durrina en sí no es tóxica, pero al combinarse con una enzima, la enzima diastasa, produce ácido cianhídrico, y ese ácido cianhídrico sí es tóxico. Y eso ocurre en las hojas, por ejemplo, cuando se está pastoreando, principalmente en sorgos jóvenes o después de un corte, los brotes más jóvenes suelen tener más concentración de durrina, y entonces justamente eso al combinarse con la enzima, cuando los animales rompen las hojas, ¿sí?, y la mastican, ahí se produce el ácido cianhídrico y entonces es tóxico para el ganado. La durrina también aparece cuando otro de los destinos, creo que no se los mencioné, pero otro de los destinos importantes del sorgo es la fermentación. Sí, por algún momento lo dije. El sorgo se puede maltear, y luego, sí, los productos fermentar, para producir bebidas alcohólicas. Hay bebidas alcohólicas tradicionales de África, en China también, que se hacen con sorgo. Una especie de cerveza de sorgo. De hecho, en nuestro país se hace cerveza de sorgo. Lo que es interesante, de vuelta, para lo que es el mercado de los celíacos. Los celíacos no pueden consumir la cerveza tradicional de cebada, porque, bueno, es parte digamos, de una enfermedad, bueno, sí, digamos, de su alergia, ¿sí? Entonces no pueden consumir cerveza tradicional. Entonces es un interesante nicho para lo que es la cerveza de sorgo. El malteado, donde en el malteado, ¿no?, se produce la germinación, como vieron en cebada. Entonces el malteado genera produce brotes de sorgo, y esos brotes de sorgo tienen durrina. Entonces se origina un aumento en la concentración de la durrina, pero, digamos, se acuerdan que, bueno, no lo vimos muy en profundidad el malteado, eso se ve también en tecnología, pero luego de esa germinación los brotes se eliminan. Al eliminar los brotes y al seguir el proceso,
se elimina también la durrima. Entonces no originarían, no serían tóxicos para la fabricación de cerveza. Y el otro compuesto que ya venimos mencionando son los taninos. Los taninos son compuestos fenólicos, ácidos fenólicos derivados del ácido benzoico, flavonoides, están presentes en todos los sorbos, pero tenemos los no condensados y los condensados, que serían los taninos, que son los que nos interesan, porque son los que, como les decía, tienen esas limitantes. Son polímeros de 5 a 7 flavonoides, polifenoles de alto peso molecular, que están presentes en la vacuola de las células. Tenemos taninos hidrolizables, que no producen absolutamente nada, y taninos condensados, que son los que nos limitan el aprovechamiento. ¿Qué producen? Bueno, más o menos los había dicho. El principal efecto es la inhibición del metabolismo proteico, se forma un complejo entre la proteína y el tanino que hace que la proteína no sea aprovechable por los animales. Eso entonces produce menor tasa de crecimiento, menor digestibilidad proteica y menor eficiencia alimenticia. También aumenta la secreción de saliva en los animales y además interfiere en la absorción de hierro. Entonces se produce también un complejo ácido tánico más ácido clorhídrico. Bueno, como ven, es un compuesto importante y debe ser determinado. Hay distintos métodos para la determinación. Acá hay una tabla, no vamos a profundizar más, para la determinación de los taninos en sorgo. No son compuestos que nos permitan determinar el valor absoluto, ni tampoco es tan interesante conocer, o sea, no es tan importante conocer el valor absoluto. Generalmente en nuestro país se comercializan sorgos alto tanino, bajo tanino y sin taninos, que serían en esta proporción, digamos, de tanino, pero el test más fácil y el que está estipulado en la norma de comercialización del sorgo es el bleach test o el test de blanqueado o el test de lavandina, que básicamente usa lavandina, una solución de lavandina, uno pone los granos en la lavandina durante 15 minutos a temperatura ambiente o menos tiempo a una temperatura un poquito más elevada. Está estipulado todo el procedimiento en la norma de comercialización. Se deja entonces en esa solución de lavandina y lo que hace la lavandina es barrer con el pericarpio del grano, ¿sí? Lo elimina y nos deja expuesta la testa, y en la testa que tiene taninos se produce una reacción que hace que los granos se pongan negros. Entonces, acá tenemos una imagen de un test blanqueado, test de lavandina, de dos granos. Estos son los granos, fíjense, son casi iguales, ¿sí? Este es más rojo, este es más marrón, sin la aplicación del tratamiento y luego de la aplicación del tratamiento. Fíjense que los granos que no tienen taninos básicamente quedan amarillo blancuzcos y los granos con taninos quedan negros. Este es el test, ya les digo, es un test fácil de hacer, lo hacemos en la práctica de tecnología para verlo, pero además de ser fácil y práctico es el que está estipulado en la norma de comercialización de sorgo. Si bien la norma en sí, bueno, después la vamos a ver. Hay formas de detoxificar los taninos, como les decía, el descortezado, sacar la corteza del grano, siempre y cuando no haya habido difusión hacia el endosperma del tanino. El parbolizado, que es similar a lo que se hace con el arroz, ¿sí? Que se usa vapor, que mejora además la separación del pericarpio, entonces se produce una limpieza y se eliminan los taninos. Con alcalinización, el malteado elimina también los taninos, como vimos, el vapor desactiva, similar a la soja, y lo que se hace generalmente es, cuando se destina a dietas animales, es o sumar proteína, agregar urea, ¿sí? Para, digamos, en realidad para compensar ese desbalance en la absorción de las proteínas. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el ciclo del cultivo, propiamente dicho, más a la parte de manejo. El sorgo obviamente es un cultivo de verano, una especie C4, muy similar en lo que es el crecimiento a lo que es el maíz, la morfología de la planta, todo bastante parecida, sobre todo en las etapas más avanzadas, exceptuando obviamente la parte reproductiva. La temperatura óptima está entre 27 y 29, la temperatura base es entre 11 y 12,5, la máxima entre 42.
puede producir a temperaturas, como ven, muy elevadas, siempre y cuando haya humedad, y dijimos, es más tolerante a la falta de humedad, pero eso no quiere decir que no necesite agua, sino que con bajas humedades puede producir algo de grano, o sea, no se pierde el cultivo. Se induce con días cortos. Bien, repasando lo que es la tolerancia a la sequía, algo hemos ido mencionando, hablando de la morfología, hablamos de las raíces, que tienen gran desarrollo de raíces secundarias, que hacen que sean el doble de eficientes que el maíz, por ejemplo. Además, las hojas tienen estomas más pequeños que en el caso del maíz, entonces eso hace que pierda menos agua por transpiración. Y además la planta tiene mucha cera, las hojas principalmente, que en total hacen hasta el 0,5% de la materia seca. Eso hace también, de vuelta, que se evite la pérdida de agua. Eso, digamos, serían los atributos de la planta, los atributos morfológicos. En cuanto a la fisiología y al comportamiento en sí de la planta frente a los estreses hídricos, tenemos varias cosas. Por un lado, el acartuchamiento típico que se produce en muchas plantas, ¿no? Muchas gramíneas, ¿sí? Que se doblan las hojas sobre sí mismas y eso hace que se genere un ambiente con menor pérdida de humedad. Si tenemos una sequía temprana, en los estados más tempranos del cultivo, lo que se hace, el cultivo responde alargando su ciclo. Entra en un estado que se conoce como latencia, es decir, sigue en estado vegetativo, no libera, digamos, no expone la panoja. Esa es una característica muy importante porque sería no una tolerancia, sino una evitación de la sequía. ¿Sí? Entonces sigue produciendo hojas, y bueno, siempre en estados vegetativos, obviamente. Si la sequía es tardía, ¿no? Donde ya tenemos, está inducida la planta, no hay forma de que pase eso, todo lo contrario, puede acelerar el ciclo para tratar de escapar de vuelta a la sequía. Bueno, puede modificar también el alargamiento de las hojas, y además de todo eso, es de los cultivos el que mayor eficiencia del uso de agua tiene, mayor que el maíz, que el trigo, que el alfalfa, 2,21 por kilo de materia seca. Así todo, como les digo, no es que no necesite agua. De hecho, si tenemos buena provisión de agua y de nutrientes, es un cultivo que puede rendir muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, por estas consideraciones de que, digamos, por estas cuestiones que se lo considera resistente a la sequía, generalmente se hacen zonas más marginales, donde otro cultivo, el maíz, no se podría hacer, o al maíz en siembras convencionales, o dosis convencionales. Entonces el sorgo viene a suplir esas zonas y por supuesto no va a rendir mucho, pero rinde. Básicamente esa es la idea. Esto es un gráfico que nos muestra cómo va aumentando el consumo de agua, por supuesto, igual que en otros cultivos. Digamos, el momento crítico es alrededor de floración, donde están los máximos requerimientos de nutrientes y de agua, que son aproximadamente en ese momento de 6 a 7 milímetros por día. A partir de ahí decrece. Bueno, este es el ciclo con las distintas fases del cultivo, ¿sí? Acá están las etapas de los estadios de desarrollo, que la escala es bastante básica, van a ver, es muy básica, no tiene mucha detalle, si quieren, no es como la escala Sadox en trigo, ¿sí? Son etapas bastante amplias, si quieren. Fíjense que, bueno, la etapa es simplemente numérico, de 0 a 9, básicamente. La etapa 1 es la etapa vegetativa inicial, ¿sí? Hasta 3 hojas desarrolladas. Una hoja desarrollada se considera cuando la lígula es visible. La etapa 2 sería una vegetativa más avanzada, con hasta 5 hojas desarrolladas. La etapa 3, que coincide con aproximadamente 8 hojas diferenciadas, es un punto importante desde el punto de vista anatómico, digamos, porque dentro el ápice cambió al estado, sería iniciación floral, ¿sí? Pasó de vegetativo a reproductivo. Etapa 4, hoja bandera visible. Etapa 5, butting, ¿sí? En este caso la panoja embuchada. Etapa 6, floración, mitad, o sea, 50% de floración. Y 7, 8 y 9 vienen a ser las etapas de madurez, ¿sí? Entre grano pastoso, grano duro y madurez fisiológica. Como ven, es bastante básico. Vamos a repasar un poquito cada una de estas etapas. La etapa de la 0 a la 1, digamos, sería la emergencia de la implantación. Esto es muy importante, esta etapa,
porque el sorgo es una planta que le cuesta bastante las primeras etapas, la emergencia, sobre todo es bastante lenta y débil, con lo cual hace que incluso o la semilla misma esté expuesta a enfermedades, a insectos, si no está curada, por supuesto, por eso siempre se aconseja, es muy importante curarla, y además, sobre todo las etapas tempranas, hasta 5 hojas, digamos, todo ese periodo de crecimiento es muy lento, entonces, y la planta es bastante chiquita si uno la compara con maíz, entonces, bueno, es una etapa sensible. También es importante tener en cuenta la temperatura, que nos implica la temperatura para las siembras, ¿no? Se recomienda que sembrar aproximadamente cuando la temperatura del suelo, ¿sí?, a 3 centímetros de profundidad, durante 3 días se mantiene en 18 grados. O sea, uno va 3 días seguidos y si toma la temperatura del suelo que es 18 grados, bueno, ahí se puede largar a sembrar, que eso se da más o menos en nuestra zona a mediados de octubre. Bueno, 25 grados centígrados, en 12 horas ya tenemos crecimiento de radícula, a los 2 días emerge la raíz primaria, la hoja 1 va a ser proporcional al peso seco de la semilla, o sea que semillas más chiquitas, esto es medio obvio, pero semillas más chiquitas van a tener hojas más chiquitas. A los 5 días comienzan a crecer las raíces adventicias, y a los 10 días aproximadamente, dependiendo por supuesto, si hablamos en grados días, son 40 grados días por hoja, ¿sí? Entonces, bueno, 10 días sería, a grosso modo, más específicamente, más fisiológicamente, serían 120, aproximadamente 120 grados día para llegar a 3 hojas. La temperatura base es de 11 grados para este cálculo, ¿no? Dijimos que en la etapa 3, digamos, en la etapa 1 teníamos 3 hojas, y en la etapa 3 se produce el cambio del ápice, ¿sí? Como les dije, esta etapa es lenta, hay una muy lenta acumulación de materia seca, lo cual la planta está bastante expuesta, sobre todo a las plagas del suelo o plagas de implantación, ¿no? Lo que son las hormigas son muy importantes en esta etapa, algunos gusanos cortadores también. Entonces, va lento acá la cosa, y si no hace mucho calor va más lento todavía. Octubre puede ser un mes frío, digamos, en algunos casos, lo vimos en estos días, bueno, justo estos 3 días no, pero hasta hace una semana hizo bastante frío, ¿no? Entonces, eso hace que el crecimiento sea bastante lento, la planta es bastante débil, entonces está muy sensible a cualquier adversidad en realidad. También es muy importante en este periodo un buen control de malezas, porque va a ser la planta es una pobre competidora en esa etapa. Más o menos 30 días se produce el cambio de ápice, ¿sí? De vegetativo a reproductivo. Acá hay una imagen un poco no de muy buena calidad. Este cambio está inducido por el fotoperíodo, y entonces estamos aproximadamente entre 7 y 10 hojas, más o menos para decirlo al medio, 8 hojas se produce a grosso modo la iniciación floral. En ese momento tenemos se ha producido un tercio del área foliar total, y bueno, obviamente en ese punto ya quedan determinada la cantidad de hojas que va a producir la planta, porque ya el ápice cambió de estado y no va a seguir produciendo hojas. Fíjense en qué posición estas imágenes son muy lindas, digamos, muy esquemáticas, donde está todavía el ápice. Bueno, entre iniciación floral y floración propiamente dicha, entre la etapa 4 y 6, recuerda, tenemos iniciación, panoja embuchada y floración propiamente dicha. Acá sí empieza el crecimiento importante de la planta, hay un rápido crecimiento, una acumulación importante de materia seca, ya empieza a tomar otro color, el cultivo ya se parece más a lo que sería, digamos, la planta, un maíz en un tamaño. Se empiezan a elongar los nudos basales del tallo, empieza a crecer en altura. En el 4 entonces tenemos la hoja bandera, el despliegue de la hoja bandera, tenemos un 80% del área foliar. En ese momento se están diferenciando las espiguillas, y en el 5 tenemos panoja embuchada o butting, y ahí llegamos ¿sí? al máximo índice de área foliar, que es de 4 aproximadamente, y luego de butting empieza a crecer el pedúnculo, y eso nos va a determinar, ¿se acuerdan? Lo que es la exerción de la panoja.
casos de sequía extrema en este momento puede hacer que pueden inhibir esa elongación y que la panoja o quede embuchada o quede a medio, digamos, a media máquina, por así decirlo, lo cual no es tan bueno porque ya se está produciendo, en este caso, en este momento, ya se están produciendo la floración. Entonces, es el periodo, como ven, el periodo crítico, ¿sí? Desde antesis, son 20 días de, digamos, para atrás y para adelante de antesis, el periodo crítico, pero más importante para atrás, porque en esos momentos se están diferenciando las espiguillas. Luego tenemos las distintas etapas de madurez, los estados de 6 a 9. Dijimos que la antesis era basípeta, o sea, de la punta hacia la base. En el llenado de granos tenemos hasta un 50% de removilización de materia seca. La madurez fisiológica desde antesis se produce aproximadamente al mes, un poco más de un mes. Madurez fisiológica se obtiene entre 25 y 40% de humedad y se forma una capa negra, ¿sí? Como lo vieron en maíz. Para el almacenamiento se exige 14% de humedad y las etapas de 7 a 9, grano pastoso, grano duro, madurez fisiológica. Bien. En cuanto al manejo en sí del cultivo y la elección del cultivar. Bueno, acá tenemos, digamos, bueno, hay una gran variabilidad de materiales disponibles, ¿sí? Si vemos todo el panorama del sorgo en sí. En cuanto al sorgo granífero, perdón, lo que vamos a ver son ciclos cortos, ciclos medios o ciclos largos. Hay que tener en cuenta la región donde se siembran, principalmente las siembras tempranas, sería. Digamos, si usamos un ciclo largo en esta zona, tenemos riesgos de un ataque de, una helada en floración, lo cual sería gravísimo, digamos, porque no tiene nada de tolerancia en ese momento. Entonces, en esta zona se prefieren los ciclos más bien cortos a medios. Bueno, cuanto a los tipos de sorgo comerciales que existen disponibles, los distintos materiales genéticos con los que cuenta el mercado. Bueno, tenemos sorgo de Sudán, que vimos que era otra subespecie en realidad, que es básicamente solo para pastoreo. Tenemos los sorgos fotosensitivos, ¿se acuerdan? De pasturas que no florecen o florecen muy tarde, ¿sí? En estas latitudes casi directamente no florecen, entonces producen muchísima biomasa, de vuelta, todo para el forraje. Los sorgos azucarados, que tienen alto contenido de azúcar en la caña, son muy palatables, son aceptados por los animales, pero además tienen una aceptable producción de granos y un doble propósito, digamos, grano pasto, grano forraje, pero siempre para alimentación animal. Estos mismos tipos de sorgos también se usan para lo que es producción de etanol, digamos, algo más industrial. Me salteo acá, pero después tenemos los de nervadura marrón, también que decimos que son forrajeros, que son bajo contenido en lignina, también entonces más palatables. Tienen una aceptable producción de granos y buena digestibilidad, entonces forraje y ensilaje. Los sorgos hileros, propiamente dichos, que son una combinación de graníferos y azucarados, y que su destino principal entonces es la producción ensilaje. Y los graníferos, que justamente tienen un alto potencial para grano, que se pueden, no son, digamos, no están recomendados para pastoreo, pero que en algunos casos se podría dar un doble uso, pero en general es para producción de grano, tienen poca producción de hojas y de macollos, entonces no serían aptos para el forraje, pero podrían llegar también a ensilarse. Dentro de los graníferos tenemos entonces los ciclos, que ya se lo había mencionado, corto, supercorto, intermedio, largo. Tanino, ¿sí? Los niveles de taninos, que son importantes, entonces en los sorgos graníferos tenemos sorgos sin tanino, tenemos sorgos bajo tanino y tenemos sorgos alto tanino. Y bueno, ahí está mencionado un desarrollo bastante reciente, no sé si está por acá, no está mucho más atrás, no importa, aparte de malezas, que es el sorgo IMI, o CL, Clearfield, ¿no? Es un sorgo
obtenido por mutagénesis, no es transgénico, eso es importante, no lo mencioné antes, pero China no estaría aceptando sorgos transgénicos y entonces eso es un punto a favor también de la producción argentina, no tenemos sorgos transgénicos, el sorgo IMI es, como les digo, el mejoramiento convencional, si quieren, por mutagénesis, le confiere resistencia entonces al grupo de herbicidas de las imidazolinonas, lo cual es importante porque en sorgo las opciones de control de maleza son bastante escasas, digamos, o no tan eficientes como una IMI, que vino digamos, a impulsar también el cultivo, porque la deficiencia en el control de malezas era un punto también desalentador para los productores de sorgo granífero. Bueno, después tenemos las otras: doble propósito, forrajeros, fotosensitivos, BMR, tallos dulces y sileros fotosensitivos. Bien. Después teníamos la clasificación en ciclos, los cortos, más o menos los días. Estamos en 120 días entre emergencia y madurez para los cortos, 130 para los intermedios, 140 para los largos. Bueno, estos son algunos datos de las evaluaciones, los ensayos comparativos de rendimiento. Vieron que estos ensayos los maneja INTA, y acá les puedo mencionar algo de la bibliografía. No vayan a creer que hay demasiado de bibliografía, la mayoría son manuales de INTA, y son bastante breves. Hay un manual de sorgo de INTA, es más bien un manual de campo, después se los muestro, tipo el manual de trigo, no sé si lo han visto, más o menos nos permite, digamos, tiene algunas cuestiones básicas de manejo y cuestiones para el manejo, digamos, para la toma de datos en el campo. Después hay dos manuales ya más técnicos, digamos, más específicos, que son también de ITA, que son de sorgo en el sur, se llaman, que está, digamos, concentrado en la zona nuestra, podríamos decir, la zona de Bordenave, Suárez, llega hasta Barrow, digamos, sería centro, sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Son dos manualcitos breves, muy breves, tienen 60 páginas, uno con lo que es el manejo, ¿sí? Y otro por ahí más interesante para los que estén interesados en el forraje como grano forrajero, con la calidad del grano, ¿sí? Dentro de estas redes de INTA están estos ensayos comparativos de rendimiento, de lo que se conoce como la red sur, por esta zona que les mencionaba, pero bueno, no hay tan complicados en los últimos años con la actualización de los datos, así que les muestro una de las últimas que están disponibles, que ya tiene varios años. ¿No? Con algunas de los híbridos, ¿sí?, disponibles, por lo menos para esa campaña, evaluados, ¿sí?, en este ensayo comparativo de rendimiento, que se hace entonces en Barrow, Caruey, Passman. Tenemos de ACA, bueno, Tobin, San Pedro, Forratec. Fíjense que acá tenemos la descripción de algunos de estos cultivares, donde nos mencionan el color de grano: rojo, marrón, marrón, rojo. Acá podríamos llegar a pensar que algunos de estos rojos podrían ser bajos en tanino, y el tipo de panoja. Esto siempre es la red de sorgo granífero. Hay otra red que es para sorgo forrajero. Y bueno, y los rendimientos, ¿sí?, en estas evaluaciones, ¿no? Panojas por metro cuadrado, el peso de mil, y el rendimiento, ¿sí? Fíjense, desde 5.000 kilos, 5.300 hasta 1.700. Bueno, y aparte de esos tres manualcitos de INTA, tenemos los manuales de CREA, que son un poco más, más completos por ahí. Hay uno muy reciente, o relativamente reciente, que es ya les digo, ¿de qué año es? 2012, bueno.
producción de sorgo granífero. No es muy largo tampoco, son 60 páginas, pero tiene datos muy interesantes de manejo general y de experiencias de los distintos CREA, ¿no? Y después el CREA sacaba cuadernillos de actualización, que han quedado bastante viejos, pero a veces tiene información interesante. El resto es todo por ahí de afuera, así que bueno, eso en castellano. Bueno, en cuanto a la siembra, fecha de siembra, les dije más o menos la temperatura del suelo medida entre 15 y 18 grados, hay que medir en los primeros 10 centímetros del suelo. Si 3 días seguidos tenemos esa temperatura, podemos estar sembrando. En el caso de, bueno, la mayoría está en siembra directa, hay que tener cuidado con el rastrojo por el tema de las semillas, es una semilla chiquita y de crecimiento dificultoso, entonces la línea de siembra tiene que estar lo más limpia posible para que nazca bien, y una profundidad, dependiendo del suelo, ¿no? Cuanto más suelto el suelo, se puede ir más abajo, pero entre 3 y 4, no más de eso, porque, como les digo, es chiquita la semilla, le cuesta mucho nacer. Las densidades, bueno, dependiendo, acá tenemos los que serían graníferos, ¿sí? Dependiendo del ciclo, vamos a hablar entre 160 y 200.000 plantas por hectárea, ¿sí? Entre 160 y 200.000. Ahora, si nos vamos a forrajeros, fíjense cómo subimos muchísimo la densidad, podemos estar hablando de 600.000 plantas por hectárea. Pero para lo que sería nuestra zona, que dijimos variedades cortas a intermedias, hablamos entre 180 y 200.000 plantas, ¿sí? Eso serían entre 8 y 10 kilos de semilla por hectárea. O sea, que ven que es poquito. Son semillas chiquitas. Bueno, la distancia entre hilera, actualmente la mayor parte se siembra a 52 centímetros, a 70, se hacía antes, cuando no se contaba digamos, con las estrategias de control químico para hacer un escardillo y limpiar el entresuco de malezas, pero digamos que lo más recomendable, se ha visto en distintos ensayos, es el tema de 52 centímetros. A menos, a 35, podría ser para favorecer, ¿no?, el cierre del surco y la competencia con malezas, porque el periodo inicial es crítico para la competencia, las plantas son chiquitas y compiten mal con las malezas, pero así todo a 52 sigue siendo la distancia más recomendada en cuanto a los ensayos, son los que más rendimientos ha obtenido. Bueno, los nutrientes, fíjense que los requerimientos del sorgo son similares, bastante similares a lo que es el trigo, ¿no? 30 de N, 4 de fósforo, 21 de potasio, pero obviamente, bueno, esto es por tonelada, entonces habría que ver el potencial, dónde lo estamos haciendo el sorgo, ¿no? Bueno, esto ya lo vieron, ¿no? El balance, armar el balance para saber cuánto agregar de nutriente, principalmente de nitrógeno, y también cuánto esperamos que rinda, ¿no? En zonas, si lo hacemos en zonas más bien marginales, es probable que rinda poco. Y en general es un cultivo que se lo deja, digamos, a la que te criaste, por así decirlo. Es decir, ya de por sí se hace en zonas marginales, teniendo en cuenta que es un cultivo que tolera la sequía, por así decirlo, que es más rústico, todo lo que venimos hablando, y además se lo suele dejar en lotes más bien feos, ya no se le va a destinar al mejor lote, y probablemente apenas se lo fertilice a la siembra, no se gasta demasiado en el sorgo. A pesar de que si se hiciera bien, se podrían obtener rendimientos realmente muy importantes. Pero bueno, es así, digamos, es lo tradicional en cuanto al sorgo. Bueno, en cuanto a N, la demanda fuerte de N empieza en B5, ¿sí? Un mes aproximadamente después de la emergencia y hasta 10 días previa a la floración. La respuesta a fósforo depende de la disponibilidad, nada de que ya no hayan visto. Azufre, puede haber algo de deficiencia en suelos arenosos, con baja materia orgánica, o suelos muy, con mucha agricultura. Y bueno,
Por supuesto que hay respuesta N, como les digo. Si se fertilizara de acuerdo a la demanda, se podrían obtener muy altos rendimientos, pero bueno, como les digo, no se le da mucha bola. Esa es la verdad. Bueno, pasamos a lo que son adversidades en sorgo, empezando por enfermedades, las más importantes, es decir, hay muchas más que estas, pero bueno, solo les menciono las más importantes y las más comprometedoras para el cultivo. De vuelta, generalmente como se hace en zonas más bien secas, el tema de las enfermedades pasa a un segundo lugar porque no hay humedad para que se desarrollen muchas enfermedades, pero bueno. Tenemos el ergot, que lo produce Claviceps, ¿sí? En este caso una especie específica de Claviceps africana, ¿sí? Como veíamos en centeno, se acordarán de centeno, ¿no? El Claviceps purpúrea. El inicio de la infestación se produce a través de los esclerosios que quedan en el suelo, obviamente se producen esclerosios, como en la otra especie de Claviceps. El ataque ocurre durante la floración, se infectan los ovarios por las esporas, y esto generalmente, digamos, se produce cuando los ovarios no están fertilizados, ¿sí? Cuando se ha producido, digamos, es mucho más sensible el ataque a esta especie cuando los ovarios no fueron fertilizados, o sea, no hubo problemas en la polinización por cualquier razón X, ¿sí? Entonces, es común en líneas endostériles que no tienen polen. Las líneas endostériles, acuérdense, son las que se usan en la producción de sorgo semilla, por algún estrés térmico durante floración que pueda llevarnos a la falta de polen, entonces eso hace que sea más sensible, o por el ataque de algún insecto también, que haga que no se fecunden los ovarios. Fíjense que entre los síntomas se produce este goteo, ¿sí? de sustancias que produce el hongo, que hace que luego ataquen otros hongos oportunistas, digamos, saprófitos, que pueden llegar a teñir, digamos, a dar a la panoja un aspecto negro, ¿sí? Se ennegrece, pero por otros hongos. Se requieren temperaturas templadas, alrededor de 6 de floración, y una humedad relativa alta, mayor al 70%, se puede prevenir a partir de emergencia de los estigmas con fungicidas triazoles. Después hay distintos mohos que atacan la panoja, ¿sí? Relacionado con los que mencionaba recién. Esto a veces se ve, digamos, sobre todo porque, bueno, ya el llenado de granos va ocurriendo en una etapa un poco más húmeda. Entonces ahí podemos ver panojas con moho blanco, con moho negro, está dado por distintos mohos de la panoja, hongos de la panoja, como Fusarium, alternario, distintas combinaciones de especies, Fusarium, Curbularia, forma sorguina, que ocurren más en etapas más tempranas de la floración, y en etapas más tardías, ¿sí? Más de madurez a cosecha, ataca alternaria y cladosporium. Esto produce daños, o sea, porque ataca ya en el llenado de los granos, entonces va a consumir parte de los granos, ¿sí? de la materia seca de los granos. La viabilidad, si eso fuera para semillas, porque los hongos atacan primordialmente o primeramente el germen, entonces lo primero que van a afectar es la viabilidad. Estas semillas van a tener un pobre poder germinativo, y algunas de estas especies producen micotoxinas, de las cuales hablamos en la clase de post cosecha, ¿sí? Fusarium moniliforme produce micotoxinas, alternaria produce micotoxinas. Entonces, bueno, eso además de la contaminación, o sea, del consumo por el hongo, nos produce toxinas que pueden afectar la alimentación animal, ¿no? Principalmente. Acá los factores predisponentes son alta humedad relativa y también altas temperaturas. ¿Cómo se puede llegar a manejar? Bueno, esto es medio difícil porque, bueno, es cerca del fin de ciclo, podría manejarse un poco con la densidad, o sea, con densidades más bajas. Con la morfología de la panoja, las panojas más compactas tienden a ser menos propensas a este ataque. Y con los taninos, bueno, los taninos
además de ser resistentes a hongos, los granos con más taninos también son más sanos en todo sentido, o sea, son menos propensos al ataque de hongos, son menos propensos al ataque de insectos, de la post cosecha, entonces eso también es otro punto, digamos, a favor de los sorgos con tanino. Bueno, también tenemos mildew en sorgo. La infección se da principalmente por las zoosporas, la infección primaria, digamos, y la secundaria por las conidiosporas. No es tan habitual, es más raro, sobre todo en nuestra zona, de verlo, pero bueno, si el síntoma es típico, son bandas cloróticas. Se puede aplicar, básicamente como atacan las etapas iniciales, se puede controlar, o sea, o manejar con tratamientos de semilla. Bueno, en cuanto a los insectos. Tenemos los pulgones, el pulgón verde, Schizaphis braminum, y pulgón del maíz, pulgón verde, pulgón del maíz. Bueno, puse los dos nombres, perdón. El más importante es el pulgón verde, que ataca en las etapas iniciales, pero es crítico en la etapa 5, ¿sí? Previa floración. Hay materiales resistentes, a menores densidades o a mayores distancias entre hileras hay menor incidencia. Bueno, de implantación a floración, más o menos como ya habíamos visto, daños en hojas y se puede controlar con insecticidas. El pulgón del maíz es menos predominante, pero prefiere maíz, pero también puede aparecer. Pero la principal plaga del sorgo, sin duda, es la mosquita del sorgo. Si bien no es tan común en nuestra zona, esta seguramente se la acuerdan de zoología, porque sé que la ven con bastante detalle. La mosquita del sorgo, bueno, viene más del norte, pero bueno, puede llegar a producir ataques en esta zona también. Es muy importante porque ataca durante floración, ¿no? Las hembras ponen los huevos en floración y las larvas se comen, digamos, el ovario, entonces eso nos va a dar panojas con granos chuzos, o sea, sin llenar, que luego, como veíamos antes, pueden ser atacados por hongos. Entonces no se forman los granos. El umbral de control en inicio de floración es de una mosquita por panoja. O sea, se hace un monitoreo, si se encuentra una mosquita por panoja, ya se tiene que hacer una aplicación. En general, en promedio, o sea, para maximizar lo que sería el control y además el cuidado del ambiente, se recomiendan 2 aplicaciones de insecticidas para el control de la mosquita. Generalmente, como se reconocen, son muy chiquitas, de color anaranjado, y suelen volar, no vuelan mucho, no tienen una gran capacidad de vuelo, son más llevadas por el viento que lo que pueden volar de por sí, pero digamos, para detectarlas, para hacer la detección, hay que hacerlo preferentemente a la mañana, ¿sí? O al atardecer, pero preferentemente a la mañana, cuando tienen mayor actividad, entonces se las puede llegar a ver volando alrededor de las panojas, entonces ahí es donde es el mejor momento para tomar las muestras. Entonces, como les decía, una panoja, un adulto por panoja sería el nivel de daño económico, y a partir de ahí hacer algún tratamiento con insecticida. Hay variedades resistentes, pero bueno, de eso dependerá, el uso de esas variedades dependerá si en la zona hay ataques comunes de la mosquita del sorgo.
Bueno, no, me parece que con esto, más o menos, esto entonces, al dejar los granos vacíos, tenemos panojas sin granos, y luego entonces tenemos ataque de hongos también. Se podría evitar el ataque de... otra forma de evitar el ataque de la mosquita, o sea, no de controlar, sino de escaparlo, es con siembras más tempranas, porque atacan más durante el verano. Entonces el problema es que depende de la zona, ¿no? Acá muy temprano no se puede ir porque tenemos problemas de heladas. Y además, bueno, también es muy importante porque sobreviven en lo que son plantas guachas de sorgo o en el sorgo de Alepo. Entonces habría que hacer un control también de estas malezas, o de los guachos, que también son malezas, ¿no? Está también el barrenador del tallo, como en maíz, ¿sí? Generalmente ataca en las etapas tempranas del cultivo. Es difícil el control porque justamente Yatraea, Caralis, está un poco mal escrito, le decía, es difícil el control porque está dentro de la planta, entonces los insecticidas no llegan, hay que usar sistémicos, pero así todo es bastante difícil el control. Las larvas entonces van agujereando el tallo, se lo van comiendo, forman galerías dentro del tallo, y eso, además del consumo del tallo en sí mismo, producen a madurez vuelco, ¿no? Porque el tallo queda debilitado. Generalmente quedan en el rastrojo, ¿sí? Las larvas y las pupas pueden empupar en el rastrojo, entonces permanecen ahí y pueden hacer ataques al siguiente año. Entonces, habría que, si hubo un fuerte ataque del barrenador, habría que hacer alguna cuestión con el rastrojo, destruirlo. Se pueden hacer siembras tempranas también para escapar, pero bueno, en esta zona eso, como dijimos, es bastante difícil. Los pájaros, bueno, los pájaros es todo un tema, lo van a ver un poquito también en lo que es girasol, donde también es una problemática muy importante. Acá, para el manejo de los pájaros, no hay muchas opciones. Está justamente todo lo que hablamos del sorgo con taninos, ¿sí? Que es sorgo antipájaro, si quieren, que combinado con la morfología de la panoja, una panoja más cerrada, puede hacer limitar el ataque de pájaros. Pero, como les digo, los pájaros, si no tienen otra cosa para comer, van a comer el sorgo con tanino. Si lo pueden evitar, lo van a evitar. Si hay lotes cerca de otra cosa, de sorgo con bajo tanino o de girasol, por ejemplo, podrían llegar a evitarlo, pero si tienen hambre y no les queda otra cosa, lo van a comer igual. Se puede hacer, esto ya es más complejo, ¿no? Pero se podría hacer una bordura del sorgo, ¿no? Con un sorgo blanco, por ejemplo, hacer todo un borde de sorgo blanco para que coman eso. Obviamente ahí sí van a preferirlo, van a ir y comer eso y dejar tranquilo al centro, digamos, a la producción mayoritaria. Esa podría ser una estrategia. Bueno, ustedes saben, en la zona donde hay pájaros, ¿no? La zona de montes, es todo un tema. Hay bombas de sonido que se usan. Se trata de asustarlas. Hay todo un tema con el control. Es difícil de por sí. No está, en el caso de las palomas, por ejemplo, no está permitido por una vieja legislación. Son especies protegidas. Pero bueno, todo un tema. En general, el tema de los taninos entonces reduciría un poco la incidencia. Pero, como les digo, no la... Sí. Sí, ¿no? Y sembrar antipájaro en los bordes y el no antipájaro dentro, capaz que por ahí lo puede mitigar un poco, ¿no? Pero ahí se te van a ir... No, pero ahí se te van a ir... O sea, si es una zona con pájaros, cerca de un monte, ¿viste? Donde ya se sabe que hay pájaros, en ese caso se te van a ir al sorgo sin tanino, no es que no lo van a ver, digamos. Si vos pones al revés, digamos, se te van a ir al centro, van a ir a comer, o sea,
si tienen para elegir, van a ir al sorgo sin tanino, sin duda. O sea, vos en ese caso lo que haces es sembrás poquito del que prefieren como para que se contenten con eso y que dejen en paz lo otro. Igual, bueno, no es una estrategia que se use, digamos, podría ser una opción, pero no. En general, nada, hay cierta parte de la producción que se pierde por pájaros, eso se sabe, en las zonas del monte, ahí yendo para el sur, qué sé yo. Es así. Pero bueno, si los altos taninos van a ser menos preferidos, eso seguro. Eso en cuanto a las plagas, bueno, hay, como les dije, en implantación no está, pero bueno, las hormigas son todo un tema, porque las plantas son chiquitas y débiles, entonces bueno, ahí los tratamientos son, tratar los hormigueros, si se los encuentra, con algún insecticida líquido como clorpirifos, o si no con sebo, ¿no? Sebo hormiguicida. Y nada, y bueno, esas serían las principales plagas que pueden atacar el sorgo. En general todo el cultivo es bastante sano, es rústico en el sentido de que no suele ser atacado ni por demasiadas enfermedades ni por demasiadas plagas. Entonces es bastante rústico, como les digo. Bien. Pero, digamos, el punto más sensible son las primeras etapas, claramente, porque ahí, como les digo, las plantas son chiquitas, son muy chiquitas, sobre todo comparado con el maíz, que es el otro cultivo, digamos, con el cual lo podemos comparar rápidamente. Entonces, lo que es malezas, ahí se nos complica bastante esa primera etapa, porque se combina, digamos, el periodo que es crítico para el control de malezas, que son los primeros 30, 40, 50 días de cualquier cultivo, con un cultivo que nace débil, entonces, y que compite poco. Eso combinado a la falta de herbicidas específicos para la posemergencia del sorgo, ¿no? No hay demasiados principios activos para la aplicación posemergente, entonces hasta la aparición de los híbridos IMI, ¿no? Digamos, bueno, que ahí vino a suplantar eso. Y lo que se hace generalmente es tratamientos preemergentes, es lo más tradicional en el sorgo, ¿no? Tratamientos preemergentes, ¿sí? Primero porque, bueno, hay más principios activos en preemergencia disponibles, y porque además en ese punto podemos cumplir con uno de los, digamos, de las claves de un buen control de malezas, que es sembrar en un lote limpio, ¿sí? Las siembras sobre malezas son siempre digamos, tienen mal futuro, aunque después hagamos algún tratamiento post-emergencia temprana. Lo siempre recomendado es partir con un lote limpio y hacer un buen barbecho químico y un buen tratamiento preemergencia, sobre todo en cultivos donde, como el sorgo, no tenemos demasiadas opciones post-emergencia. Obviamente las primeras etapas no tenemos productos, hay que tratar de evitar cualquier producto, ¿no? Hasta 3, 4 hojas, y a partir de ahí podemos hacer aplicaciones. Esta es una tablita bastante resumida, ¿no? En preemergencia, como maíz, la atracina es, digamos, la reina de las aplicaciones, ¿sí? Sobre todo para el control de latifoliadas. Controla algunas gramíneas, pero digamos, su punto clave es el control de latifoliadas, y lo que es el metolacloro, el control exclusivo de gramíneas, ¿no? Eso sería la combinación, digamos, la mezcla de esas dos sería el tratamiento por excelencia para el control preemergencia, para partir con un lote limpio. En postemergencia, fíjense que tenemos muy poquitas opciones, 2,4-D básicamente, porque bueno, es una gramínea, pero el 2,4-D ya saben lo que controla, no es muy amplio su espectro, o sea, son, fíjense, las 3 opciones con hormonales, 2,4-D dicamba, 2,4-D dicloram, y no mucho más, digamos, latifoliada, pero hasta ahí nomás. Tenemos problemas con la poligonacia, bueno. Ventazón, el Bazagran, que es un herbicida bastante viejito también, y fíjense que también controla latifoliadas, ¿no?
Y fíjense que después para lo que son, después tenemos alosulfurón para portulaca, que es la verdolaga, no me salía, que es una maleza importante en el verano, sobre todo en esta zona. Cuando aplicar, fíjense los momentos de aplicación, el Basagra, el Ventazón se puede aplicar en un espectro más amplio de momentos. Bromoxinil, también no estaba mencionado en la tabla, bueno, el dicamba. Son todos herbicidas con un espectro de control bastante acotado. Y el tema es que nos estarían faltando principalmente el control de gramíneas, ¿no? Ahí tenemos graves deficiencias. Es muy difícil el control entonces de gramíneas dentro del sorgo, y eso vino, digamos, esta tecnología, el sorgo IMI, vino a suplir esa gran deficiencia. Porque, ya le digo, si uno hablaba con productores, era uno de los temas de mayor, digamos, preocupación cuando se quiere hacer un sorgo rendidor, digamos, interesante. Bueno, tenemos deficiencias para el control, es difícil controlar maleza. Entonces, el sorgo IMI vino a suplir eso, porque las imidazolinonas que se usan en esta tecnología son de un amplio espectro, controlan latifoliadas y gramíneas, tienen residualidad, o sea que van controlando también lo que van haciendo. Se usan muy bajas dosis, o sea, muy baja dosis de principio activo, entonces son más amigables, digamos, con el ambiente. Bueno, no son tan baratas, pero tampoco son tan caras como un graminicida. Actualmente sabemos que se está trabajando con híbridos, con lo que es edición génica, para también resistencia a IMI. No sabemos si para resistencia a glifosato también, pero seguro que para resistencia a IMI. Saben que la edición génica, en Argentina no se considera transgénesis, ¿sí? Es toda una discusión un Te hago una poco... pregunta. Sí. ¿Y por qué no se usa el metaclor, por ejemplo, que es graminicida, más adelante? Y se usa solo en presiembra. No, porque produce fitotoxicidad. Es más, acá no está puesto, pero el metolacloro vos no lo podés usar solo en preemergencia. Quiero decir, tenés que usar un antídoto. Lo debería agregar acá, perdón, no se los dije tampoco. El metolacloro solo no se aplica al sorgo. Vos tenés que aplicar a la semilla de sorgo un antídoto para que tolere el metolacloro. Y ese Okay. antídoto es caro. Sí, ese antídoto es caro también, de paso. De paso. Es bastante caro ese antídoto. Mejor usar las malezas. ¿Cómo? Mejor usar las malezas que pagar el antídoto. Por eso, ya te digo, por eso, ya de por sí que no se le da mucha, o sea, no es un maíz que se lo tenga así, pipicucú, digamos. Entonces, bueno, no, pero el desarrollo de IMI es una buena opción, porque te permite controlar de un saque un montón de malezas, salvo las resistentes, ¿no? Obviamente. Ese es el problema después. El otro es el tema de las resistencias, ¿no? Y que el sorgo se cruza con el sorgo de Alepo, entonces, que ya de por sí algunas poblaciones tienen resistencia a IMI. Entonces, eso puede generar cosa compleja con la maleza, pero en cuanto al manejo es ideal, porque nada, todo eso que les estaba diciendo. Pero bueno, ese es el tema. Y lo mal competidor que es en las primeras etapas. Tarda mucho y bueno. Sí, en el caso del metolacloro se necesita un tratamiento a la semilla con un antídoto que lo que hace es que no produzca fitotoxicidad. Nada, le está diciendo la edición génica, que también, igual por ahora es para IMI, o sea que no tendría mucha novedad porque ya hay variedades IMI, que en nuestro país la edición génica no se considera transgénesis. El tema hay que ver en otros países. En Europa, por ejemplo, la consideran transgénesis. No sé qué dirá China, que sería uno de nuestros más interesantes comprados. Esto como la discusión con el trigo transgénico, ¿no? Bueno, y en cuanto a la cosecha,
En cuanto a las pérdidas de cosecha, bueno, acá hay algo de lo que es el INTA, eficiencia de cosecha del INTA, ¿sí? Hay todo un manualcito de pérdidas de cosecha en sorgo, que pueden ser importantes, digamos, el valor promedio de pérdidas de cosecha en trabajos en que se ha evaluado es de 340 kilos por hectárea. La tolerancia que recomienda el INTA es de 3,6%, es decir, que en un sorgo de 5.000 kilos, 180 kilos. Las causas de la pérdida: quebrado de tallos, cuando hay ataques de diarrea, bueno, baja eficiencia de cosecha, retrasos, como tampoco se le da mucha bola, también de vuelta lo mismo, se cosecha cuando se puede. Puede haber, si macolló mucho, puede haber desuniformidad en la humedad de las panojas, entonces se puede hacer un desecante químico, ¿sí? Generalmente paraquat, para terminar de secar, sobre todo secar la caña, que también ese es un problema. Si la panoja está seca pero la caña está verde, la cosechadora también trabaja mal, a veces dobla y no corta, puede voltear la caña, y bueno, ahí se generan pérdidas. Paraquat, el tema del paraquat es que, bueno, es fuertón, digamos, está en vías de prohibirse, el estudio de eso. Pero bueno, hay otros desecantes, puede ser glifosato, o bueno, hay un producto relativamente nuevo que se llama HIT, que es aflufenacil de BASF, que también se usa como desecante, que es bastante más, es nuevo y más amigable. Hay cabezales sorgueros, digamos, pero son los menos, digamos, salvo que sea una zona muy tradicional de sorgo, no es tan fácil de encontrar, sino se utilizan los cabezales trigueros con alguna adaptación. O si no, maiceros también. Pero bueno, depende de lo que se tiene disponible y si se le da tanta importancia a esto. Si se quiere perder mucho o poco durante la cosecha. En cuanto a la comercialización, vamos a hablar un poquito, no queda mucho, 10 minutos, no, ya termino. En cuanto a la norma de comercialización, por supuesto, como la mayoría de nuestro tema de comercialización, acá no hay mucha segregación, ¿no? En la norma de por sí no vamos a ver taninos, o sea, lo vemos acá arriba, esta es la norma, ¿no? Vamos a empezar por eso, está la norma. Vemos acá, digamos, podemos tener sin especificación de taninos, con bajo taninos o sin taninos, que esto entra dentro de un contrato específico de siembra de sorgos bajo taninos, pero sí, lo mismo que el color, sin especificación de color o colorado blanco. Pero digamos, la norma en sí, van a ver que no figuran acá en la norma a nivel de taninos o colores, ¿sí? Esto es parte de la norma, pero para situaciones de contrato específico. Fíjense algo de la norma de comercialización, que tenemos grados, tenemos 3 grados, ¿sí? Igual que en el trigo, que en el maíz. Tenemos rubros de calidad y rubros de condición. De condición tenemos, bueno, la humedad y los granos picados. Y en calidad, fíjense que en realidad la calidad, los grados de calidad están definidos por, podríamos decir, la limpieza del grano, ¿sí? Cuántos granos dañados tenemos, cuántas materias extrañas y granos que no son de sorgo, y cuántos granos quebrados tenemos. Eso es lo que nos define la calidad. Pero vamos a ver que no tenemos peso hectolítrico, por ejemplo, que es algo que está exigiendo China. China exige un cierto nivel de peso hectolítrico y acá ni siquiera está incluido en la norma de comercialización. Sigue el chamico, fíjense el chamico, que, bueno, aparte de olores objetables y granos amohosados, tenemos chamico. Fíjense que acá tenemos los valores que existían entre 2012 y 2014, ¿sí? Con los descuentos, más de entre 10 y 30, 2,5 descontaba. Y fíjense que a partir de 2015, no hace tanto, eso pasa a ser mucho más estricto en consonancia, digamos, con lo que piden los chinos. Entre 5 y 10 semillas tenemos 1,50 de
descuentos, entre 10 y 30, 2,50, bueno, etc. Entonces, la norma no tiene, no tiene especificación de taninos dentro de la norma, del estándar, pero sí puede estar configurado en algún contrato, entonces viene estipulado cómo medirlo. Y tenemos 3 grados que están determinados básicamente por lo que es la calidad del grano en sí, digamos, de la limpieza o la presencia de materias extrañas del grano, nada más que eso. No tenemos ni peso hectolítrico, ni, por supuesto, proteína, nada. Es esto. Bueno, esto es más o menos lo que les decía acá, les decía recién. Sorgo con bajo tanino, ¿no? Esto es Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos sí tiene una clasificación más precisa, clasifica el sorgo blanco con 0% de taninos, sorgo bajo tanino con menos de 3%, sorgo tanino con mayor a 90% de testa pigmentada, y sorgo mezcla. Eso es Estados Unidos. Bueno, esto es más o menos, esto es para terminar, digamos. Yo les decía que en el mundo el sorgo es un grano alimenticio, que se procesa para alimento casi igual que el trigo, digamos, que nosotros, por supuesto, para nosotros es medio lejano hablar de eso, no lo vemos, para nosotros es un grano forrajero por excelencia, hay muy poco que se procese acá, vemos alguna industria que procesa en tecnología, pero nada, es muy chiquita, está en el norte del país. Pero bueno, acá les muestro simplemente un poco la variedad de alimentos tradicionales que se pueden hacer con sorgo, sobre todo en lo que son los países, como les decía, en los cuales es tradicional, en África y en la India. Fíjense que tenemos panes, se hacen panes con la harina de sorgo, panes sin levaduras y panes fermentados, bueno, con los nombres, que son nombres tradicionales. Gachas que vienen a ser como una especie de sopa, como si fuera una sopa de arroz, una cosa así, bueno, sopas de sorgo, cosas así, o sorgos. Productos cocidos al vapor, como el cuscús de sorgo, hervidos, como si fuera arroz, cervezas, ni hablar de cervezas, amargas, dulces, con sus distintos nombres tradicionales, bebidas no alcohólicas también, todas como ven, tradicionales de África, también de Asia, de lo que es India y China. ¿Sí? Bueno, algunas imágenes, nada, para ilustrar. Y esto sería la cerveza tradicional que hacen en África. Y hablando de algo más local, en Santa Fe hay una pequeña, digamos, pyme que hace una cerveza 100% de sorgo, ¿sí? Para lo que es el mercado de celíacos, ¿sí? Por eso justamente la venden así, birra Sintac, 100% de sorgo, que la marca es Strauss. No la hemos probado, no sabemos qué sabor tiene exactamente. Los que la han probado, que nos han comentado, dicen que no es exactamente muy rica, pero bueno, a falta de cerveza de cebada, nos queda el sorgo. Pero bueno, es una opción interesante para el mercado de celiaquía, que como saben es importante sobre todo. Además ha tenido mucha difusión en los últimos años. Es interesante que aparezcan estas opciones para la gente que no puede consumir gluten o derivados de trigo, avena, cebada y centeno. Bien. Y esto entonces es lo que les quería comentar del sorgo. Dejo de compartir. Uy, esperen, la cámara. Ahí está. Oh, esos pelos. Bueno, cuando pasemos de fase me voy a ir a cortar el pelo. Dejo de grabar.